La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Cafetera. Bueno, pues después de... ya he perdido la cuenta, los años antes de que estuviera la compañera María. Tras un tiempo he conseguido ahorrar lo suficiente para poder ser mecenas. Yo creo que sin duda es más necesario que nunca un periodismo libre, crítico y que dependa solo de la gente que le apoya y que lo escucha. Así que nada, por fin soy mecenas y un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Y por eso el papel del voto latino aquí en nuestra comunidad es muy importante. Por eso hay algunos estados, Colorado, Arizona, Florida, que tiene poblaciones latinas que va a ser muy importante para que podamos ganar la Casa Blanca en México. We engage in a strategic dialogue with Mike Pompeo. We exchange views on China and its growing assertiveness on many fronts. Creo que hasta ahora mi opinión, por lo que he visto y por lo que conozco, es que el entendimiento es bastante razonable. Y le diré más, lo digo sobre todo para desalentar algunas especulaciones. La crisis que ha supuesto, la crisis tan dura del coronavirus, no va a hacer otra cosa que unir al gobierno, porque no hay nada que una más que una situación tan difícil. Cuando leyó el informe elaborado por la Guardia Civil, ¿qué sensación tuvo? Pues sinceramente, dicho vulgarmente, se me han caído un poco los palos del sombrajo, porque yo tenía y tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución, pero aquel informe evidentemente dejaba mucho que desear. Era un informe, pues sinceramente, un poco chapucero. Vivimos en una sociedad, la sociedad española, desgraciadamente el maltrato animal está normalizado, aunque evidentemente hay un cambio social y cada vez hay más gente que es sensible ante esta situación. En ese sentido, su propuesta de incluir los animales salvajes en el delito de maltrato animal, el 337 del Código Penal, nos parece desde nuestro grupo parlamentario absolutamente adecuada, necesaria. ¿Qué opinión le merece que un restaurante exija pruebas de coronavirus para hacer una reserva? No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más, no me parece ni lógico ni sensato. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este programa, una mañana más, a este lugar en el que se juntan las proscritas en el bosque de Sherwood y donde vamos a tratar de hablar de actualidad, analizar cómo está el panorama informativo en esta mañana. Vamos a tratar también de fijarnos en
la lectura que hacen los principales medios de comunicación y vamos a intentar observar de qué manera podemos aproximarnos a la actualidad para explicar un poquito, con algo de luz, aportar un poquito de luz a la información en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora al programa, a quienes proponemos que utilicen el siguiente hashtag: almohadilla la cafetera Teruel existe. Almohadilla la cafetera Teruel existe, porque vamos a hablar con el diputado Tomás Guitarte de Teruel existe. Tenemos mucho interés en saber cuáles son las medidas que proponen desde esta formación política, porque forman parte de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social y han aportado un pacto por la reconstrucción de la provincia de Teruel, que en realidad sabéis que yo tengo una conexión especial con esa provincia porque es el lugar de mi familia, pero me ha llamado la atención, nos parece muy interesante. También es el lugar donde María.es hizo sus primeras correrías por las calles de ahí de su pueblo. María.es, buenos días. Muy buenos días. No, vamos a hablar con Teruel existe porque además ellos están aportando una serie de soluciones, una serie de demandas, de necesidades a esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social después del coronavirus, pero que es de aplicación para todos los territorios de la España vaciada, todos aquellos territorios que sufren las dificultades de grandes extensiones, poca población y además interiores, y la gente se va dejando esos lugares y se va trasladando a las grandes ciudades, o mientras los gobiernos apuestan por la costa, el Mediterráneo, etcétera, etcétera, y van abandonando a su suerte a estos territorios. Bueno, pues vamos a hablar con Tomás Guitarte ahora enseguida de Teruel existe, y también, como hoy es martes, vamos a hablar de medio ambiente, de ecología. Ha habido una gran polémica por la que le vamos a preguntar a Juan López de Uralde, una gran polémica en torno a los toros. Para que os hagáis una idea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que en homenaje a los sanitarios que han luchado contra el coronavirus, quería organizar una corrida de toros. Como nos parece algo tan icónico, que simboliza muchas cosas en este país, y como además ha habido también bastante polémica porque resulta que el corredor Lewis Hamilton, corredor de la Fórmula 1, ha hecho una consideración sobre los toros, ha calificado las corridas de toros como asquerosas. Este piloto ha animado a sus seguidores a firmar una petición para que el gobierno no subvencione la tauromaquia, y eso ha provocado una respuesta de Cayetano Rivera, un torero español. Bueno, el lío es monumental. Le vamos a preguntar a Juan López de Uralde porque una vez más este debate viene incendiado. Tú sí habías oído hablar de esto, ¿no? Sí, sobre todo de ese famoso titular del diario ABC que hablaba de una corrida benéfica en homenaje a los sanitarios. Pero luego, además, una de las cosas que ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso en la conferencia de presidentes era rebajar el IVA del toro de Lidia. Eso lo ponía como una de las prioridades para salir de esta crisis sanitaria. Así que vemos cuáles son las prioridades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aparte de ser curiosas, pues son preocupantes. Bueno, pues como me decía Juancho, hay un tema espinosillo, ¿qué te parece? Y digo, es perfecto para la cafetera. Bueno, vamos a comentarlo aquí en el programa. Muy buenos días a todas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Bueno, así que os pedimos, almohadilla la cafetera Teruel existe. Almohadilla la cafetera Teruel existe es el hashtag con el que vamos a comentar hoy la actualidad. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales, como están haciendo El Tuerto, Javier, Ismael, Virginia, JCS, Jimmy Page, Mario Bravo, Hub Balfrey, Dr. Jekyll, Profe Enmascarado, Algo Menguante, un montón de gente, Libertino Francachela, un montón de gente que se va incorporando a esta hora. Libertino Francachela nos envía un audio, por cierto, ha tenido una gran repercusión. Ahora, si queréis, lo comentamos. De todas formas, le tenemos que preguntar por este asunto también mañana a Pepe Romero, porque resulta que el presidente de la UCAM, es la Universidad Católica de Murcia, allí es una auténtica institución. Es un personaje de una gran representatividad en su región, es una persona con una gran consideración pública. Esto nos parece muy preocupante, porque resulta que en una conferencia, en una intervención pública,
Dijo que Bill Gates es un esclavo de Satanás, que nos quiere poner un chip para no sé qué. Claro, al principio te ríes cuando lo escuchas, luego te acuerdas de los ingresos que se desvían para esta universidad, también de dónde nace la fuerza de Vox. Este rector de la UCAM, que es miembro del Comité Olímpico Español, que el PP le otorgó la orden de Alfonso X el Sabio, dice Antonio Maestre, se puede decir de él que es el dueño de Murcia, el que más poder tiene, este tipo. Bueno, ¿le habéis escuchado? Tiempo de coronavirus, de sufrimiento. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Es voluntad de Dios? No. Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Miedo a obrar el mal, miedo a causar daño a otros, pero no miedo a hacer el bien. Nunca el mal triunfará sobre el bien, jamás, no puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz, nunca podrán, porque ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus, aquellas imágenes de los féretros. Ya entonces, ¿por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avariciaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. Bueno, pronto hablaremos en la cafetera de estupefacientes legales e ilegales. Aquí, ¿estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. El café, la única droga recreativa todavía permitida por las naciones. Bueno, en más asuntos, además de la forma en la que el presidente de la Universidad Católica de Murcia hizo este análisis, también hemos escuchado, que esto también nos va a parecer muy interesante, hemos escuchado al arzobispo de Valencia, Cañizares. Porque el demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano. Y eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! Mira qué bien. Ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Así que el arzobispo de Valencia, Cañizares, defiende que las vacunas se están elaborando con fetos abortados. Y bueno, ya hablaremos porque además de ser una reflexión muy interesante que nos permite también, por supuesto, descender a los territorios del infierno, de la mano de Cañizares. Vamos a intentar a ver si esta semana podemos hablar con Manuel Collado. Manuel Collado trabaja en el Laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento en IDIS. Ha hecho un hilo muy interesante en las redes sociales. Lo he retuiteado porque conviene, frente a estos bulos que se van extendiendo y a estas reflexiones que van lanzando algunos personajes así, basándose en la superchería, un poco de ciencia no viene mal. Tiene gracia porque además el Vaticano ya se había pronunciado a favor del uso de vacunas producidas con células madre, por ejemplo, a través de un escrito del entonces obispo Elías Grecha, el presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Dice Manuel Collado, el cardenal Cañizares debería estudiar un poquito más sobre aquello a lo que se está refiriendo, pero que se usen células derivadas de fetos abortados no es que las vacunas contengan eso, sino que se aborten fetos con el objetivo de fabricar vacunas. Se usan algunas y otras líneas de células primarias derivadas de los fetos para investigación y aplicaciones médicos, de la misma manera que se emplean células tumorales y no se provoca cáncer en personas para poder investigar con ellas. En la investigación y desarrollo médico se emplean muchas veces cultivos celulares de distinto origen y las condiciones éticas de uso están no solamente legisladas, sino que están además garantizadas, pero
Bueno, resulta verdaderamente bochornoso porque existen además un montón de investigaciones en las que gracias a la investigación con este tipo de células, en pleno boom del desarrollo de las vacunas, pues frente a enfermedades infecciosas como por ejemplo la polio, el sarampión, la rubeola, la rabia, el tétano, surgió la necesidad de desarrollar un sistema de cultivo celular que fuera seguro para producirlas. Y en ese sistema de cultivo celular pues es para lo que se han utilizado vacunas, cultivos celulares procedentes de fetos humanos. Dicen, no es ninguna novedad, no es motivo de escándalo, se lleva haciendo en un montón de vacunas y desde luego no es nuevo referente al coronavirus. Pero hablaremos con Manuel Collado para que nos hable abiertamente de este asunto y aleje los fantasmas de la magia y la superchería del debate público. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Claro, y como dice Íñigo, no, si en cuanto llegan al poder se va el diablo. Pues es un poco de lo que va todo esto. Bueno, vamos a comentar todas estas cosas. Además, hoy en las portadas de los periódicos, la derivada política, porque claro, aquí vemos la derivada mágica de todo este asunto. Pero, en efecto, ahora, frente a la situación económica que se nos anuncia, que se nos avecina, el Gobierno ha elaborado un documento para acceder al Fondo Europeo y España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en los próximos 2 años. El Ejecutivo está debatiendo un plan de estímulos y de reformas que ha sido preparado por Calviño y es un borrador el que ha conocido el periódico El País, hoy está en la portada. Es un documento que está en discusión interna ahora en el Ejecutivo, pero que prevé invertir esos 150.000 millones contra la crisis. Claro, todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está provocando la derivada política, la derivada económica, que ya hablaremos, pero la derivada política es que está provocando una gran tensión entre la oposición. Porque volvemos a insistir, están viendo cómo se va diluyendo un día más, una vez más, esa oposición tan beligerante que han realizado durante toda la pandemia del coronavirus y pensaban que podrían utilizar también la situación económica. Lo que no contaban es con semejante inversión por parte de la Unión Europea, que va a regar a los países del sur. 150.000 millones de euros prevé invertir España contra la crisis en 2 años. Se está debatiendo este plan de estímulo, de manera que el enfado todavía... fijaos en La Razón, el PP asume que la Unión Europea pedirá que apoye los presupuestos. Los de Casado debaten sobre el coste de mantener el no en lo económico. Ciudadanos advierte de que es muy difícil aprobar las cuentas por Podemos, pero Bruselas quiere un acuerdo, dice el periódico La Razón, en el que no esté Podemos, pero en todo caso el Partido Popular empieza a asumir que la Unión Europea va a pedirles que apoyen los presupuestos. La primera prueba de fuego para la viabilidad de la coalición de gobierno llegará con la presentación del proyecto de presupuestos del Estado para 2021, cuando la Comisión Europea haya empezado a marcar parte de la condicionalidad de sus ayudas. Esto, dice el periódico La Razón, obligará al PSOE a renunciar expresamente a algunos acuerdos de legislatura con Bruselas, buscando estabilidad, acuerdos nacionales y respeto a la ortodoxia comunitaria. Necesidades que Pedro Sánchez puede cubrir mejor de la mano del PP y de Ciudadanos. El PSOE, Nadia Calviño, presionará además a los de Pablo Casado, que saben que mantenerse en el no puede resultar contraproducente aquí, así que el Partido Popular empieza también a debatirse si terminará necesariamente apoyando los presupuestos del Partido Socialista. Bueno, lo que sí que estamos viendo es que toda esta tensión, claro, se mira mucho y se señala mucho y se intenta dividir al gobierno de coalición, se intenta que haya fisuras en el gobierno de coalición. Ayer le preguntaron por esto a José Luis Rodríguez Zapatero, fue entrevistado en la COPE y dijo, pues yo honestamente creo que un gobierno de coalición se une más después de una crisis sanitaria. ¿Coincide usted con Felipe González cuando dice que el gobierno de Pedro Sánchez parece el camarote de los hermanos Marx? No, para nada. Yo creo que el gobierno ha producido en muy poco tiempo muchísimas decisiones trascendentales, como la crisis del coronavirus, como las leyes que hemos conocido o proyectos de ley, y que se ha sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores. O sea que objetivamente la experiencia hasta ahora del gobierno de coalición es una experiencia bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos.
recuerdo antes de formarse lo que se vaticinaba que iba a ser. No, para nada. Creo que hasta ahora mi opinión, por lo que he visto y por lo que conozco, es que el entendimiento es bastante razonable. Y le diré más, lo digo sobre todo para desalentar algunas especulaciones. La crisis que ha supuesto, la crisis tan dura del coronavirus, no va a hacer otra cosa que unir al gobierno, porque no hay nada que una más que una situación tan difícil. Porque en efecto, finalmente, fijaos, ha ocurrido una cosa, hay un análisis que me hacía una persona ayer muy vinculada al gobierno. La gestión de la crisis le ha salido muy bien, le ha salido bien al gobierno y lo ha tenido absolutamente todo en contra. Ha tenido un panorama informativo, un panorama mediático completamente enfrentado, donde no han parado de crecer las críticas. Cuando no era por las mascarillas, era por los aviones enviados. Cuando no era por los aviones, era por la imprevisión. Cuando no era por el 8M. Cuando no ha habido medio de comunicación en España, de los grandes, de los relevantes, de los que tienen, digamos, impacto en la opinión pública, que no le haya dedicado páginas y páginas de críticas a este gobierno. Y aún así ha conseguido salir adelante, sobrevivir a esta crisis. Se podía haber llevado al gobierno por delante si hubieran conseguido partir la coalición. Además, digamos que Podemos no ha entrado en el debate. Tanto Iglesias como Sánchez han decidido sostenerse el uno al otro y han decidido hacer una tarea bastante, digamos, blindada de protección. Esto está poniendo muy nerviosos a los poderes económicos. Hay una noticia que no debe pasar desapercibida, una lectura que os hago. Ayer se anunció, por sorpresa, los más entendidos dicen que ya tenían datos, tenían conocimiento, la sustitución, el relevo de la directora del periódico El País. Sabéis que Soledad Gallego Díaz llevaba 2 años. Es verdad que su contrato terminaba ahora, de manera que dentro de la redacción había bastantes especulaciones en torno a que iba a dejar la dirección del periódico El País. Lo que nadie imaginaba es que se iba a producir el nombramiento, por sorpresa, de Javier Moreno. Javier Moreno ya fue director del periódico El País, de hecho tuvo que encabezar un ERE muy duro, no tiene muchas simpatías, no recibe muchas simpatías dentro del periódico, dentro de la redacción, precisamente porque fue la persona que comandó un ERE muy importante dentro del periódico y esas cosas se perdonan difícilmente, se perdonan poco. Y además tiene una línea bastante conservadora, digamos que tiene una visión bastante conservadora. Entonces, en los mentideros de la corte madrileña, en estos días se está especulando mucho cuál es el objeto, la naturaleza de esto. Hay quien atribuye a Ana Patricia Botín estar detrás de este movimiento, o a Felipe González. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de personas interpuestas, etcétera, etcétera, con la idea de tener una línea editorial más cercana. Hay quien dice, bueno, pero es que se está produciendo una batalla de accionistas, porque dentro de unos días es el Consejo de Accionistas del periódico El País, del Prisa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay dos grandes grupos enfrentados, y dicen, este es un movimiento con el que se han adelantado a posibles reequilibrios de los accionistas, que había un sector que estaría intentándose acercar al gobierno, o el gobierno intentando colocar a afines en ese sector, y con esta jugada eso habría quedado desmontado. Y con la dirección de Javier Moreno, que ha sido propuesto para sustituir en el cargo a Soledad Gallego Díaz, lo que estarían es garantizándose no solo esa independencia, sino esa línea, digamos, mucho más confrontada con el gobierno. Y entonces ayer un asesor del gobierno, una persona muy cercana, me decía, pero hay que mirar la estrategia de forma mucho más amplia. Aquí hay una gran operación que está dirigida a, una vez más, volver a plantear la necesidad de un gobierno de coalición, un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y para eso es una pieza clave el periódico El País. Y esto me lo contaba alguien con una grandísima influencia, no solamente en el gobierno, sino en el panorama un poco político, mediático de este país. Y me decía, aquí hay una gran operación para volver a recuperar la idea de la gran coalición. Habrá un momento en el que habrá desgaste. Y si no son capaces de apoyarse Sánchez e Iglesias, dice, de momento los empresarios, ahora lo veréis, está en la portada de los periódicos, están titubeando, no han mostrado un enfrentamiento demasiado directo contra el gobierno. Sabéis que ayer las grandes empresas enviaron un mensaje al gobierno hubo una cumbre empresarial en la que participó pues desde Juan Roche de Mercadona
a Francisco Reines de Naturgy, a Ignacio Galán de Iberdrola, Pablo Isla de Inditex, a Ana Patricia Botín del Santander, Carlos Torres del BBVA, Antonio Garamendi de la COE. Bueno, enviaron mensajes diferentes al gobierno, pero no hubo confrontación y decían, bueno, es que cuidado, porque como el escenario sea de crisis económicas, de batalla interna dentro de la coalición de gobierno actual y enfrentamiento con los empresarios, este gobierno, si no sobrevive, lo que se está señalando es el camino para un gobierno de coalición con algún técnico, Joaquín Almunia o cualquier personaje así, o algún personaje de esta naturaleza que aceptase, digamos, una suerte de gobierno así de concentración. Y la lectura de este cambio en la dirección del periódico El País responde, según algunas personas en el gobierno, a esta estrategia, una estrategia de volver a conciliar los intereses que tanto ha manifestado públicamente, por ejemplo, Felipe González. Bueno, fijaos que ayer le preguntaron a Zapatero esto son algunas claves, está en los mentideros de la Corte madrileña, no oiréis hablar de esto, obviamente, en las páginas de los periódicos en España, pero es verdad que es, bueno, comidilla en los oscuros callejones de la Corte. Pero fijaos, preguntaron a Zapatero sobre el gobierno Podemos. ¿Lo preferiría un gobierno de PSOE, Ciudadanos? Claro, a mí lo que me decían es que la operación que se está intentando es muy parecida a la que consiguieron hacerle a José Luis Rodríguez Zapatero. Y le preguntaban por esta otra ecuación al expresidente Zapatero. ¿Habría usted preferido pactar, en caso de haber obtenido esos resultados, con Ciudadanos cuando pudiera haberlo hecho y haber obtenido 180 diputados, o con Podemos? ¿Qué le gustaba a usted más? A mí me gustaba más Podemos. Por dos razones. Porque nunca me gustó, vamos a ver si ahora se reconvierte el proyecto de Albert Rivera, es conocido, y a las pruebas me remito, creo que ha sido uno de los peores experimentos de la democracia, sería muy largo el desarrollarlo. Y dos, porque me parecía muy importante que también un grupo político que venía de posiciones muy antisistema, en fin, recordemos el 15M y sus posteriores días de no nos representan, que vieran y comprobaran por sí mismos que la democracia es verdad, que no era una leyenda, ni un mito, ni un engaño, como pensaban o podían pensar en un momento dado. Y que, afortunadamente, es una democracia que todo el mundo, si tiene los votos, puede estar ahí y puede estar en el gobierno. Me parece que eso es muy positivo para el sistema democrático y para las generaciones. Y por otro lado, usted lo sabe todo el mundo. Yo conocí a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón, una noche larga, de larga conversación, y me parece que, en fin, existe como en tantas cosas, ¿no? Uno en la vida madura deshaciendo prejuicios, y superando mitos y leyendas. Yo creo que en fin, de las cosas que se dicen a lo que yo he podido comprobar y vivir, pues me parece que hay una diferencia notable. Eso le preguntaban a Zapatero, claro, para alegría de la derecha, para enfado en realidad, que os podéis imaginar, pues le ha sentado como un tiro esta entrevista. Bueno, escuchas La Cafetera. Vamos a hablar enseguida con Tomás Guitarte y vamos a seguir aportando algunas claves para intentar entender un poquito mejor la actualidad de este país. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Unos segundos y charlamos con Guitarte. Si vas a por ello, puedes equivocarte. Puede costarte el coche, un par de dientes, tu próximo ascenso. Puede que haga frío. Puede que te hagas daño. Puede que pierdas la cabeza, las formas, la legalidad. Puede suponer el ridículo, el desprecio o la soledad. Pero si vives como tú quieres, hasta las últimas consecuencias, quizá, y solo quizá, llegues a ser quien eres. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues os lo hemos anunciado. Una de las organizaciones que está formando parte de esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social es la formación política Teruel Existe, que ha llevado el pacto por la reconstrucción de la provincia de Teruel. Nos parece muy interesante porque es de aplicación precisamente para la España vaciada, para otras regiones de este país. Tomás Guitarte, muy buenos días. Hola, buenos días. Decías que es la última oportunidad para la España vaciada. ¿Por qué? Pues, hombre, nunca hay que decir de nada que es lo último, pero tal como está la situación, ahora vamos a hacer un esfuerzo económico y financiero de inversión del que luego tendremos que recuperar, o que tendremos que dar un periodo de tiempo para recuperar, y si no se acomete ahora el problema, muchos de los pueblos a los que estamos diciendo que están en vías de desaparición, en un periodo de 20 años, pues obviamente habrían perdido ya cualquier oportunidad de recuperación, habrían perdido la población. Por eso decimos que es la última oportunidad para muchos pueblos, no para todos, pero para muchos de los pueblos por los que luchamos, sí, porque no pueden aguantar, no podrían aguantar tener que pasar otro ciclo, este ciclo de 15-20 años que ahora nos empezamos con él, y sin haber resuelto esos problemas estructurales más profundos. Lo lleváis a la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. ¿En qué consiste exactamente este pacto por la reconstrucción de la provincia de Teruel? ¿Cuáles son los epígrafes que habéis colocado sobre la mesa? Pues mira, la diferencia más importante, creemos, y la sustancial, es que sobre todo es un pacto de la sociedad civil. Es decir, se ha dado voz a todas las organizaciones que han querido participar, lo han hecho más de 75 entidades de la provincia, cada reunión eran de más de 120 personas, y lo que han hecho es aportar lo que desde su conocimiento pegado al terreno, a la cotidianidad, veían que era imprescindible. Entonces, bueno, las medidas fundamentales, la principal de ellas pasa por conseguir la conectividad con telecomunicaciones lo antes posible, porque estas diferencias tecnológicas, si no se subsanan o si no se equilibran rápidamente entre los territorios y otros, lo que hacen es polarizar las diferencias, aumentar todavía las diferencias más entre donde las hay y donde no las hay. Por eso la reclamación inmediata es que en un plazo muy corto de tiempo, en 1 año, en 2 años, el Estado se comprometa a dotar de cobertura total a toda la población y a todo el territorio, por un lado de banda ancha a la población y el territorio de telefonía. Porque eso es imprescindible, y a partir de ahí hay multitud de ideas, multitud de propuestas, pero que casi todas de ellas, como son innovadoras, como son cuestiones, casi todas de ellas dependen de que haya ese soporte tecnológico de una comunicación eficaz en banda ancha o en telecomunicaciones. Claro, porque estamos hablando mucho en el programa en las últimas semanas cuando se refieren a la nueva normalidad, y dice mucha gente que se está planteando la vida en los pueblos, salir de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Nosotros mismos hemos especulado con eso, pero hay una dificultad extraordinaria. Hay muchísimos lugares en los que las dificultades de conexión son muy altas. En Teruel ocurre esto. Sí, exactamente. O sea, no quiere decir que todas nuestras poblaciones no tengan cobertura. Es decir, las principales tienen. Lo que decimos es que la mayoría de los pequeños pueblos y el territorio en sí, o sea, no basta que tengas cobertura en la localidad, ¿no? El territorio en sí también debe tenerla para permitir operar casi desde cualquier sitio. Entonces, entendemos que esa es una medida incluso económicamente de las más accesibles, es decir, porque no es un coste desmesurado, es decir, al dar cobertura de telefonía de forma correcta. Entonces, por eso pedimos que se haga ese esfuerzo, como si en sus años, cuando se puso el agua potable o la electricidad, es decir, el Estado cometió que eso eran servicios universales de los que debía disponer toda la población, y hizo sus planes especiales para dotar de incluso de telefonía normal, de electricidad, de agua potable, de redes de saneamiento a todos los núcleos de población, ¿no? Pues ahora un poco decimos lo mismo. No esperemos a que las compañías en las distintas subastas o concursos tengan interés en ir a dotar allí de telecomunicaciones, porque la mayoría de las veces no tienen interés porque ven que hay un mercado pequeño, sino que el Estado, de forma, digamos, de oficio, instale esos servicios en las localidades, porque efectivamente el teletrabajo o cualquier otra de las medidas que proponemos
necesitan de este soporte tecnológico. Este soporte tecnológico es el que hace que el territorio, casi todo el territorio, tenga valor. Es decir, no las distancias ya no existen como tales. Entonces cobra una nueva dimensión porque ya estos territorios tienen la posibilidad de ofrecer mejor calidad de vida, menores costes. Pero claro, la condición sine qua non es que estén conectados tecnológicamente al mundo, ¿no? Si no es como estar aislados, pero fuera ya de lo que todo el mundo entiende como una necesidad ordinaria y universal, que es el estar conectado a Internet y el tener una buena fibra óptica, que no se te cuelgue, que no haya problemas para el trabajo normal, ¿no? Es un primer paso, pero hay otras muchas necesidades. Por eso decís que, claro, esto está muy vinculado también a los fondos económicos que ha anunciado la Unión Europea en su plan de reconstrucción, ¿no? Sí, exacto, sí. Nosotros, por eso decíamos que es el momento de acometer este problema, porque llevamos muchos años peleando o insistiendo en que buenas partes de los fondos de cohesión europeos que llegan a España, su objetivo era precisamente reequilibrar territorialmente y que las diferencias no fuesen tan acusadas entre las ciudades o las zonas más desarrolladas y lo que hemos llamado la España vaciada, que es la que ha perdido esa capacidad o ha quedado en infradesarrollo en comparación con las otras. Entonces ahí los fondos europeos son muy sustanciales, sobre todo porque venían con ese objetivo, venían con el objetivo del reequilibrio territorial y la cohesión. Y realmente no se han utilizado muy bien en aras de cumplir eso, sino que lo que han hecho es polarizar las diferencias dentro de España. O sea, España en su conjunto sí que se ha acercado a la media europea, pero internamente dentro del país lo que se ha hecho es que se han polarizado o se han evidenciado más las diferencias. Y eso es lo que pedimos que se corrija, y pedimos que ahora, que precisamente va a haber unos fondos extraordinarios, se acometa simultáneamente la salida de la crisis sanitaria y la social y económica que ha venido después, se cometa simultáneamente con la solución de esos otros problemas, porque no entenderíamos que, sabiendo que hay un problema profundo, estructural, de equilibrio entre ahí está el concepto de país, ¿no?, de equilibrio entre distintos territorios, no se acometiese simultáneamente a la salida de la crisis, porque lo que decíamos, este empeño nos va a llevar unos años de inversiones cuantiosas y luego otros años que tendremos que estar, digamos, ahorrando lo que hemos adelantado lo que se ha adelantado para salir de la crisis. Entonces, en este proceso ha de quedar resuelto o ha de quedar iniciada la resolución de este problema de equilibrio territorial. Iniciada porque sabemos que es una cuestión a medio-largo plazo, como ha sido medio-largo plazo el proceso contrario, ¿no? Pero que hay que iniciarlo, y para ello los fondos europeos son sustanciales. También los fondos del propio Estado, ¿no? También hay de haber una colaboración nacional a este proyecto, pero los fondos europeos son imprescindibles y son conceptualmente los que tienen este destino específico. Le hemos oído defender también que el ingreso mínimo vital podría tener una misión muy importante en acciones de repoblación de la España vaciada. ¿Por qué? Pues mira, nosotros lo que planteamos es que decimos, bueno, el problema del equilibrio territorial probablemente, y la despoblación, la solución a la despoblación, probablemente a lo mejor no sea fácil o sería muy complejo solucionarlo con una ley global, pues una ley específica para resolver eso. Creemos que aparte de esa ley, que probablemente la haga falta y ha habido intentos y habrá que hacerla, lo más eficaz es que el Estado, cada vez que actúe también todas sus medidas tengan una perspectiva de equilibrio territorial. O sea, igual que se ha conseguido pues que por ejemplo, se legisle y se tenga en cuenta pues la brecha de género, se tenga en cuenta la transición ecológica a la hora de la repercusión sobre esos modelos, sobre esas cuestiones. Toda la legislación también plantea o tenga en cuenta cómo puede contribuir al equilibrio territorial. Y en el ingreso mínimo vital vimos que era muy fácil, con unas pequeñas consideraciones hacia los pequeños núcleos, incentivar la repoblación o el mantenimiento de la población que hay en los pequeños núcleos, ¿no? En esos núcleos la vida en principio es más económica, con lo cual el mismo importe podría darte para plantearte una vida mejor, pero sobre todo hay unas ofertas de pequeños trabajos que por sí mismos, independientemente de otros, no cubren un salario normal. Tienes trabajos pues en cuidado de ancianos, en mantenimiento de servicios, en transportes, pequeños transportes entre los núcleos, que por sí mismos no dan para que tú vivas de ello, pero suplementados con el ingreso mínimo vital pueden hacer que estos trabajos salgan a flote, que sea rentable atenderlos. Entonces, por una parte estaríamos
generando muchos puestos de trabajo y por otra parte estaríamos dotando de servicios que ahora no disponen a muchos de estos núcleos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, hay mucho trabajo en el sector agrícola, por ejemplo, que no se cubre porque no hay mano de obra, o hay muchas tiendas, muchos multiservicios, muchos elementos de restauración que necesitan mano de obra y que no la encuentran porque no dan por sí mismos para cubrir un salario. Esto combinado con un aporte de ingreso mínimo vital sí que cubre el salario y sí que puedes plantear que haya un medio de vida en estas áreas. O sea, por un lado, da servicio a las localidades y por otro lado, generas empleo para el que lo está demandando. Y esto incentivado a su vez con que si tú vas o estás en un núcleo, por ejemplo, nosotros decíamos núcleos de menos de 1.000 habitantes, si tú te desplazas o estás viviendo en un núcleo de 1.000 habitantes, tengas una accesibilidad a este ingreso mínimo vital más sencilla, o sea, porque los límites no sean los mismos, sino que hay un pequeño trato diferencial positivo, pues estaríamos utilizando una herramienta global, la estaríamos utilizando simultáneamente para empezar a resolver el problema de la despoblación y problemas de equilibrio territorial que pensamos que se han de resolver también gota a gota de cualquier acción que haga el Estado. Y este sería un ejemplo que era bastante fácil o es bastante fácil de aplicar y por eso vamos un poco a insistir en convencer de la bondad de ese tratamiento específico del ingreso mínimo vital para el mundo rural, ¿no? ¿Esto lo habéis trasladado al Gobierno? ¿Cómo lo han recibido? Sí, eso en los procesos iniciales trasladamos a los dos ministerios que estaban un poco preparando el ingreso mínimo vital, les trasladamos nuestra opinión. Entendemos que en este borrador, aunque hay algunos aspectos que podrían acogerse a esto que estamos diciendo, pero que no se ha atendido directamente, esperamos hacerlo ahora en el proceso de cuando se tramita la proposición de ley, en la fase de enmiendas, y ser capaces de convencer y de que vean que es relativamente sencillo y probablemente sin ningún coste adicional el plantear esas mejoras para contribuir también a resolver el problema de la despoblación simultáneamente que resolvemos el de la pobreza y el del apoyo a la gente que necesita o que ha quedado sin una cobertura salarial actualmente, ¿no? Propuestas para combatir la España vaciada. Pues Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania. Bueno, pues en efecto, para que este país se desarrolle también tiene que proteger sus ecosistemas, sus espacios, su naturaleza, su medio ambiente y también la vida animal. Y hay una... Bueno, ya sabéis que aquí cada martes conversamos con Juancho López Duralde. Muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Que me he acordado mucho de ti en estos días, primero porque pienso que ya estarás empezando a asomarte a salir por el campo, aunque sea alrededor en lo que se permite, que es la provincia, pero me he acordado mucho también por la polémica gigantesca esta que ha habido después de que Hamilton es un piloto de Fórmula 1 de un extraordinario prestigio internacional y con un gran reconocimiento, señaló directamente a España, señaló directamente a los toros. Esto ha provocado una gran polémica, incluso un torero, Cayetano Rivera, ha salido respondiéndole. Hay bastante enfado en el sector del mundo de la tauromaquia y estaba pensando yo, digo, bueno, es que es curioso que todavía estas polémicas se den en un país en el que además la tauromaquia va perdiendo día a día, va viendo cómo se va diluyendo el interés que un día suscitó, ¿no? Sí, la verdad es que la polémica en estos últimos días, esta última semana, ha estado mucho alrededor del tema de los toros.
Y efectivamente, bueno, ya venía el tema calentito porque el mundo de la tauromaquia estaba pidiendo ayudas por la pandemia, ¿no? Y bueno, pues había una enorme polémica con las organizaciones animalistas diciendo pues que no tenía que ayudarse. Realmente es un sector o es un mundo que vive prácticamente de las subvenciones, ¿no? Es decir, que vive con respiración asistida constantemente, y que si no tuviera ayudas públicas pues prácticamente desaparecería, ¿no? Y bueno, en ese contexto sale Hamilton, el campeón del mundo de Fórmula 1, y arremete en unas declaraciones contra los toros. Y bueno, eso pues ha sido muy criticado, ¿no? Pero con una crítica pues como se suele hacer siempre desde un sector que está muy defendido por la extrema derecha y que siempre se envuelve en la bandera y en valores como es que han criticar a los toros, criticar a España. Claro, esto muchos decíamos ayer, perdone, pero es que esto no es así. Es decir, efectivamente, la tauromaquia y los toros son muy criticados dentro del país. Es decir, somos mayoría, no es que seamos mucha gente, es que somos mayoría, y lo dicen reiteradamente las encuestas, los que o bien estamos en contra de los toros o bien simplemente no son indiferentes. Es decir, es muy pequeña la proporción de españoles que tienen el más mínimo interés por la fiesta de los toros, ¿no? Pero efectivamente salieron los defensores habituales, ¿no? Que además se han convertido en portavoces también de Vox y de la extrema derecha, ¿no? Cayetano Rivera y compañía, pues a decir que era una agresión a España, a criticar a los toros, intentando pues incendiar el espíritu, el sentimiento nacionalista, que bueno, creo que la verdad es que no han tenido demasiado éxito con ello. Claro, luego a todo esto se suma una polémica. Ayuso ha salido al rescate también, colocando en el foco. Ha hablado incluso de proponer una corrida de, no sé, 6 toros en honor a los sanitarios madrileños. En fin, una cosa de estas que pretende ser pura simbología también y generar un cierto debate, pero además vemos, claro, la tauromaquia es la prioridad para los madrileños. Te preguntabas antes en Twitter. Este es un poco también lo que sucede, ¿no? De pronto han colocado esto en el foco como si fuera una referencia obligada para esta comunidad, para esta ciudad, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente siempre son los sectores más derechistas, ¿no? Es decir, en este caso Díaz Ayuso, que representa pues la derecha más beligerante del Partido Popular, es quien sale constantemente, quizás por desviar la atención de otros problemas, como el problema de las residencias de mayores, que ahora está pues volviéndose con mucha fuerza contra el gobierno de Díaz Ayuso y contra la propia Díaz Ayuso, pues busca desviar la atención, pues sacando cuestiones más o menos polémicas, ¿no? Efectivamente proponiendo nada menos que una corrida para homenajear a los sanitarios, como si los sanitarios necesitaran ser homenajeados con una corrida de toros, cuando lo que realmente necesitan y lo vienen reclamando pues son condiciones laborales dignas, salarios dignos, refuerzo en personal, etcétera, etcétera, y no una corrida de toros. Pero va más allá, incluso promueve o propone una reducción del IVA a los toros, ¿no? Lo cual pues nuevamente nos hace preguntarnos si no hay otros productos en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid que sean más prioritarios y urgentes, que pudieran beneficiarse de una reducción del IVA, ¿no? Es decir, que la derecha vuelve a sacar una vez más el tema de los toros pues para de alguna manera desviar la atención sobre los problemas reales, sobre los problemas graves, como digo, envolviéndose en la bandera española porque nada menos que Hamilton ha criticado los toros, pero bueno, es el enésimo, ¿no? Es la enésima figura internacional que critica a los toros, porque prácticamente fuera de nuestro país pues están lógicamente muy mal vistos, porque es un espectáculo sangriento
y en una sociedad donde cada vez más el maltrato animal pues es lógicamente criticado, pues Hamilton es el último de una lista que es muy larga y que continuará, y que además tiene desde luego mucha gente en España que piensa exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, el caso es desviar la atención sobre los problemas reales y volver a sacar la cuestión de los toros, que para mí hay un pecado original en todo esto, y es el hecho de que por presión en su día del Partido Popular de Esperanza Aguirre, los toros sean considerados un bien de interés cultural y por lo tanto que dependan del Ministerio de Cultura. Yo creo que este es el pecado original y es algo que habría que cambiar, y de hecho ya muchas asociaciones están trabajando en ese sentido de pedir que los toros dejen de depender del Ministerio de Cultura, porque creo que es lo que de alguna manera les da ese marchamo que ni merecen ni desde luego deberían tener, ¿no? Los toros no son cultura, los toros son un espectáculo sangriento, un espectáculo que debe desaparecer, y en ese sentido pues esta semana ha vuelto a la polémica y continuará, pero mientras tanto lo cierto es que los datos siguen hablando de que por un lado la abrumadora mayoría de los españoles no quiere saber nada de los toros, y por otro lado cada vez más o cada vez menos gente acude a esos espectáculos. Lo que pasa es que no solamente es patrimonio de la derecha. Hemos visto estos días como el ministro de Cultura lamentaba las ofensivas palabras de Hamilton, decía que que hay personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene esta consideración cultural, pero siempre hemos visto algún coqueteo, no sé si coqueteo o temor por afrontar esta situación, pero fue un gobierno socialista, creo, el que introdujo en el Ministerio de Cultura la tauromaquia como un objeto a ser defendido. Sí, hay un cierto sector del Partido Socialista que siempre ha sido defensor de los toros, cada vez menos, porque los toros, como digo, van perdiendo interés en toda la gente y especialmente en la izquierda, ¿no? Pero es verdad, es cierto que el ministro de Cultura, pues probablemente por la presión del propio lobby taurino, que bueno, pues está moviéndose mucho en sus medios, en los medios, etcétera, etcétera, pues ha cedido a esa presión para dar ayudas y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso no puede ocultar la abrumadora mayoría de gente que pensamos que esas ayudas no deberían darse. Pues Juancho López Duralde. Juancho, gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo a todos, Fernando. Seguimos aquí en la cafetera. Del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que hacemos el repaso a la información internacional, a aquellos elementos que tienen hoy consideración informativa, que vemos, observamos y ponemos el satélite a funcionar sobre el planeta y nos
nos sirven las imágenes de lo que está ocurriendo. Bueno, hay unas palabras ayer de Zapatero, como parece que la crisis pandémica empieza a ser olvidada por los medios de comunicación, recuperan Venezuela, el gran tema. Pero hubo una reflexión que hizo ayer Zapatero que nos parece interesante. José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en la COPE. La aproximación convencional que se hace desde muchos lugares políticos y de opinión hacia Venezuela es tan equivocada. Fíjese que ya va para más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, todas las baterías, todas las sanciones, todos los bloqueos, y ahí estamos. Repasen ustedes todo lo que han dicho desde República Dominicana, desde Guaidó. Nada se ha cumplido, nada de lo que les dijeron que habría que iba a pasar. Y yo las veces que he tenido la oportunidad de decirlo públicamente, es decir, parten de un análisis equivocado, se van a equivocar, no van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Que hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien, pues oiga, la administración Trump sabrá a dónde va. No le ha faltado, no tiene tiempo suficiente, más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica. Este es el balance. ¿Que se quiere ver? Bueno, muy bien. Pues nada, oiga, si es que Estados Unidos, como todos, pues comete grandes errores, tiene grandes aciertos, pero en la escena internacional en las últimas décadas, pues ahí están los ejemplos, ¿no? ¿O acaso Irak, Afganistán son ejemplos brillantes de afrontar problemas y soluciones? Así que cuestionaba Zapatero así la estrategia seguida por Estados Unidos para con Venezuela y en todo caso esa oposición y ese apoyo internacional a la tensión interna que no ha conseguido el objetivo que perseguía y que lo único que ha conseguido es mayor tensión y mayores dificultades, y hay algunos observadores que temen que esas tensiones terminen derivando, si se siguen enfatizando, en un enfrentamiento, en una confrontación civil interna. Pero en todo caso, claro, están ocurriendo muchas cosas en Latinoamérica, porque en Chile, por ejemplo, después, sabéis que ha habido una gran polémica con el ministro de Salud, que ha sido cesado. Bueno, pues ahora Piñera, el presidente del país, ha formado un acuerdo anticoronavirus, anti-COVID. Y es un acuerdo de colaboración con la oposición. Esto lo hicieron también a principios de junio Guaidó y Maduro. Un acuerdo, por cierto, aquí no lo comentamos. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Pero digamos que ante una situación como esta, gobierno y opositores se ven forzados necesariamente a tenerse que sentar en la misma mesa porque estamos hablando de una situación absolutamente extraordinaria. Pasó en Venezuela, ahora pasa en Chile. Sí, es verdad que en Venezuela llamó la atención, pero no tanto como quizá debería, porque más allá del acuerdo concreto, que era una especie de colaboración o de cooperación para intentar pues erradicar y luchar contra la emergencia que supone la pandemia en Venezuela, el hecho es que fue especialmente noticioso y relevante que Nicolás Maduro y Juan Guaidó pues llegaran a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que hubiera algún tipo de comunicación y que fueran capaces de ponerse de acuerdo en este caso. Es verdad que hay un documento firmado, es decir, no es simplemente papel mojado, pero no de momento no ha trascendido, no se ha llevado a la práctica, no se ha visto nada en concreto, pero sí que es verdad que muchos analistas lo que destacaban es que más allá de las líneas prioritarias o digamos de actuación que marcaban, este documento pues indicaba pues un tímido avance en alguna especie de contacto y de diálogo. Lo que ha sucedido en Chile es más profundo. Es verdad que ya lo comentábamos ayer, el ministro de Salud ha dimitido, ha sido cesado, están ahí en esa retórica. El caso es que ha sido, digamos, la víctima de todas las críticas que estaba recibiendo el gobierno chileno por su gestión de la pandemia. Chile es uno de los países más afectados ahora mismo en América Latina. Tiene cerca de 200.000 contagiados, no llega, pero y más de 3.000 muertos. Y realmente pues existe la sensación de que, primero, de que el gobierno había sido acusado de ocultar algunas cifras o de hacer bailar, digamos, estos números, y luego de no haber afrontado
decididamente la pandemia, en este caso pues con el cambio en el Ministerio de Sanidad y sobre todo con este acuerdo con la oposición, que además pues contempla un fondo de creo que son 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares para afrontar las consecuencias. Pues Sebastián Piñera intenta, digamos, plantar cara y afrontar esto de una forma más decidida, y con estos acuerdos entre gobierno y oposición que estamos viendo que se dan incluso en Venezuela y que se echan tanto de menos en otros países, ¿no? Y hemos visto en otros lugares, por ejemplo, también está empezando a haber una gran resistencia pública y una exhibición de fuerza pública frente al fascismo. En Brasil hemos visto este domingo una protesta antifascista. Mientras siguen las movilizaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos contra la violencia policial y el racismo que emplean en Estados Unidos, bueno, sigue la polémica todavía por la muerte de otro afroamericano muerto por disparos policiales por la espalda en Atlanta. Además, cada vez hay más imágenes, de manera que la tesis de la policía se ha visto difícilmente sostenida, pero esto está provocando un estallido. Oye, y hay una cosa por la que te quiero preguntar, porque además de estas movilizaciones, de la tensión racial que se está viviendo allí, han aparecido varios hombres negros colgados en árboles. Y bueno, al principio se ha especulado si podía haberse tratado de suicidios. Ha ocurrido en varios lugares. Empieza a haber preocupación porque pueda tratarse de otro elemento, y ahora va a haber una investigación entre estados precisamente para aclarar la naturaleza de estos sucesos, ¿no? Sí, es verdad que el tema de la tensión racial sigue estando muy alta en Estados Unidos. Este caso que comentabas de Atlanta, pues ha sucedido, pues es casi un calco, no exactamente, pero es muy similar a todo esto que se ha venido denunciando y que ha provocado tanta indignación en Estados Unidos, con el caso primero de George Floyd, y ahora vuelve a verse un suceso muy similar en el que da la sensación, o al menos es lo que realmente le están reivindicando los manifestantes, que ha habido una extralimitación de la policía. La autopsia, además de esta persona que ha muerto en Atlanta, pues revela que los disparos, que falleció por disparos por la espalda, con lo cual se contradice un poquito con la versión que estaba sosteniendo la policía hasta ahora. Y luego este otro caso, que se trata en concreto de dos hombres negros que han sido hallados colgados de árboles en lo que parecen suicidios en dos ciudades del sur de California, pero realmente ha removido mucho más por el simbolismo, además, que tiene esta forma de muerte. De momento está todo el caso bajo investigación, pero sorprende que esto esté sucediendo, ¿no? Y realmente inquieta bastante que hechos así estén sucediendo a pesar de esta ola de indignación y casi podríamos decir de cuestionamiento del racismo y de la discriminación que existe en Estados Unidos. Seguiremos el caso. De momento ya os digo que están bajo investigación, pero sí que han llamado mucho la atención. Además, uno de los dos fallecidos pues era un joven de 24 años que en principio pues tenía una vida bastante, que en principio nada hacía indicar que pudiera suicidarse, y por lo que evoca, ¿no?, del pasado. Las familias, por lo menos lo que recogen los testimonios en la prensa, denuncian que las muertes que se dieron durante las protestas no fueron suicidios. Decían que no había razones para sostener esto. Es verdad que es un asunto siempre complicado, pero en todo caso las propias familias han aportado esta mirada, y ahora lo va a investigar el FBI, pero es verdad, como dice Pilar, que la simbología de todo esto pues tiene una altísima importancia en un momento en el que se está viviendo una gran tensión racial en Estados Unidos. Oye, y otro lugar que está viviendo tensión, sobre el que queremos colocar el foco, que queremos observar a partir de ahora detenidamente, es lo que está ocurriendo entre Australia y China. Hay una especie de guerra fría por las peticiones del gobierno australiano de pedir que se investigue el origen del coronavirus, que China sigue castigando ahora con un veto a las universidades, pero de pronto este elemento se ha colocado como una cuestión que genera tensión entre ambos países, ¿no?
Sí, y además es significativo y es importante por la gran dependencia y el gran vínculo económico que tienen Australia y China, ¿no? Tanto por el turismo como, digamos, la balanza comercial con China, pues es uno de las fuentes de riqueza y de los aspectos económicos que más importancia tienen en Australia. Y en este sentido, pues algunos señalan que bueno, tanto el gobierno australiano como el gobierno chino, pues realmente parecen haber olvidado la diplomacia y están acrecentando este conflicto en lugar de estar apaciguándose. En este sentido es llamativo que Australia siga un poco la estela de Donald Trump, ¿no? De señalar muy concretamente al gobierno chino por la expansión del coronavirus y de ahí viene estas reacciones que China ha tenido. Primero, después de estas peticiones de investigación, pues China anunció que imponía aranceles sobre la exportación de cebada australiano, luego también la carne de los mataderos, y ahora acaba de anunciar un veto a las universidades. Además, también ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen por turismo a Australia, que como os digo, pues es una de las fuentes de riqueza para Australia, ¿no? Desde Australia, pues esta situación se contempla con una mezcla de nacionalismo, de reivindicar que China está intentando usar su fuerza económica para callarles, y en este sentido hay una cierta apelación a mantener firme las convicciones, pero también con bastante preocupación porque realmente este divorcio económico que podría estar marcándose o que podría estar gestándose, pues puede impactar bastante fuerte a Australia, que hasta ahora había conseguido evitar la recesión, pero que en este sentido tiene una dependencia de China significativo. También os digo que se está acusando a China de estar utilizando esta fuerza económica un poquito para establecer una guerra comercial, digamos, en la que tiene una posición de mucha más superioridad como la que pueda, por ejemplo, tener con respecto a Estados Unidos, y en este sentido pues no deja de ser, además, para todo lo que es el sudeste asiático, pues una disputa pues que puede tener algo de calado y algo de consecuencias. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues hay una agenda, ya lo sabéis, una agenda paralela, además de la agenda mediática, de la agenda setting, una agenda paralela que consiste en darle importancia a aquellas noticias que vosotros consideréis que tienen que tener valor. Acción de Greenpeace. Han desplegado una pancarta en las inmediaciones del Congreso de los Diputados denunciando que se destine dinero público a salvar empresas contaminantes, María. Se lo están contando en un hilo en Twitter, desde su cuenta oficial de Twitter. Están diciendo que estos días se debate en la Comisión del Congreso cómo impulsar la transición ecológica y justa, y denuncian que el Estado financia industrias contaminantes con dinero público en el contexto actual, decían, comprometiendo los objetivos de reducción de emisiones firmados por España. Decían, hoy se aprobarán las nuevas ayudas a la compra de automóviles, cuando países como Alemania o Francia concentran sus ayudas en el desarrollo de vehículos eléctricos. En cambio, en España se aprueban subvenciones, decían, millonarias para coches diésel y gasolina, y han hecho precisamente eso, han desplegado esa pancarta en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para exigir que no se dé dinero público a salvar empresas contaminantes.
Y estamos viendo las imágenes de Greenpeace. Se han subido a una grúa, es una acción que está sucediendo en este momento. Se han subido a una grúa de una constructora y en la fachada del Hotel Ritz, que está justo frente al Congreso de los Diputados, se están desplegando una gigantesca pancarta de 20 metros en la que denuncian, esto a lo que se refería María, que exigen que no se destine más dinero público a salvar empresas contaminantes. Ahí en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, una gigantesca pancarta que están desplegando varios escaladores, 4 escaladores de Greenpeace que se están descolgando desde la grúa de esta, que está trabajando en unas tareas de construcción en un edificio que está junto al Congreso de los Diputados. Bueno, hay más cosas, María, además, que también Naciones Unidas denuncia que más de 10.000 niños fueron asesinados o mutilados en los escenarios de conflicto en el año 2019. Es una de las conclusiones de un informe de Naciones Unidas y ponen el foco en esto mismo, ¿no? En que millones, decían, de menores de edad se encuentran atrapados en áreas de conflicto y que más de 10.000 niños fueron asesinados o mutilados en estos escenarios de conflicto en 2019. Además, también una de las cifras que destacaban era que el año pasado aumentó un 400% el número de los niños que no tuvieron acceso a asistencia humanitaria, porque en ese año se confirmaron 4.400 incidentes que impidieron la entrada de ayuda a estas zonas de conflicto. En cuanto a países, Afganistán es el país con más muertes de niños, seguido por Siria y Yemen, y dicen que el 25% de las muertes de menores fueron por explosivos remanentes de guerra. Los escenarios que más preocupan a Naciones Unidas se encuentran en Yemen, Mali, la República Centroafricana, Israel y el Estado de Palestina, así como también decían Siria. El documento también hablaba de la falta de respeto al carácter civil de las escuelas y hospitales. Lo hemos visto ya en algunas informaciones en estos últimos meses de cómo escuelas y hospitales también sufrían este tipo de agresiones, y decían que en 2019 sufrieron 927 agresiones confirmadas en países como Afganistán, Israel y el Estado de Palestina y en Siria. Terminaban también destacando que más de 7.000 niños fueron reclutados o utilizados para el combate en 2019 y pedían la protección de niños y de niñas en zonas de conflicto. Bueno, y no es el único asunto que encontramos hoy que consideráis que tienen que tener también espacio en los medios. Hay un nuevo informe que documenta violaciones de los derechos humanos en los CIE y que urge a su cierre. Sí, lo destacaban algunos medios como El Salto Diario o Público.es, hablaban de esta campaña de CIES No, que decían que lleva una década exigiendo este cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros, lo que se llaman los CIE, y también el fin de las deportaciones. En este último informe detallan vulneraciones específicas de derechos humanos de las personas que están retenidas en el centro de Zapadores, en Valencia, y explicaban que ya en 2018 el Defensor del Pueblo recogía en un informe que no se cumplían de forma adecuada en el CIE de Valencia cosas como la atención psicológica y psiquiátrica o la presencia médica 24 horas. Por eso, después de 10 años, siguen denunciando esta vulneración de derechos humanos en CIES y exigen ese cierre definitivo, no solamente de este CIE de Valencia, sino el cierre definitivo de estos centros de internamiento, que de hecho hemos visto que durante la pandemia fueron desalojados algunos de los CIE, precisamente por la dificultad que tendrían de distanciamiento físico para evitar las consecuencias de la pandemia, y bueno, pues que esto se utilice precisamente para que haya el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Hay un anuncio, ayer pregunté, os pedía ayuda porque había unos anuncios eran de marcas de bebidas alcohólicas, pero que me habían llamado la atención, que se habían estado emitiendo en los últimos meses. Entonces me enviasteis uno muy bonito. ¿Cuánto tiempo nos queda por pasar con las personas a las que queremos? Si se estudian nuestros hábitos, nuestra edad, el expediente en materia de enfermedades, el tiempo que solemos pasar con ellos, si te dijeran que vas a pasar, que solo te quedan pasar 3 días con tu padre o con tu madre, 9 horas con un hermano, si se hace un análisis de los hábitos... Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida
de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios... Por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. A lo mejor 9 horas, en otros casos 3 días. Me parece muy poco. Es muy poco, Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos. O sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Javier Gallego, muy buenos días. Fernando Berlín, ¿cómo estás? Energía, madre mía. Te voy a decir una cosa, estoy preocupado porque has hecho un análisis en el que coincido completamente, pero he visto que reflexionabas sobre el futuro próximo. Viene una crisis económica que se nos anuncia muy seria, muy profunda, pero teniendo al gobierno más de izquierdas que hemos tenido en la democracia en este momento en la Moncloa. Y los empresarios se están moviendo para ponerle freno, y la corona no dejan de crecerle los problemas. Así que da la impresión de que hay en camino una operación para lavarnos el cerebro, decías, inyectándonos lejía a jeringazos, lejía en vena, ¿no? Sí. Bueno, utilizando el símil de la lejía que decía Trump que podía acabar con el coronavirus, ya sabemos que no, que simplemente te puede provocar un revoltijo de estómago y una destrucción de las tripas y la muerte instantánea. Así que lo que venía a decir, utilizando además una expresión que Rosa María Artal mencionaba en una entrevista en el diario.es sobre su nuevo libro, La bolsa y la vida, pues creo que vienen tiempos en los que nos van a hacer tragar mucha lejía. Y de hecho ya veo movimientos periodísticos en esa dirección. Comentaba al final el cambio en la dirección, valga la redundancia, del País, con la salida de Soledad Gallego Díaz y de Joaquín Estefanía, que yo creo que ha sido la dirección más progresista de los últimos años de ese periódico. Maruja Torres no tardó en salir huyendo ayer mismo a través de un tuit donde expresó que no seguía ante el cambio de dirección, en la que vuelve uno de los directores de la época más conservadora que ha tenido el periódico de Prisa. Entonces, viendo además cómo está la derecha, la ultraderecha y sus satélites mediáticos y las grandes cadenas que día tras día nos inyectan lejía, y viendo lo que tenemos por delante, creo que debemos atarnos los machos, porque nos van a venir tiempos de lejía en vena, intentando, como ya vimos en la crisis del 2008, pues lavar la cara a empresarios y demás que ya se han reunido en su cumbre, y ya lo primero que le han dicho al gobierno es que no puede derogar la reforma laboral. Bien, pues vamos a ver ese enjuague a través de los periódicos y los medios, incluso de aquellos que parecen más progresistas, donde he visto, bueno, que cambios como estos auguran
una crisis similar a la que vimos y un cierre de filas y blindaje del sistema similar al que vimos hace 10 años. Yo creo que va a pasar algo muy parecido, porque Fernando, tú y yo lo conocemos bien, hemos estado dentro de estos medios y sabemos cómo a veces se mueven para, pues para defender el sistema y proteger un sistema de privilegios que ya existe y que los grandes medios siempre han ayudado en este país a solidificar, ¿no? Y a cristalizar. Así que me parece que hay ciertos movimientos y veo ya pues la salida de los empresarios en los medios de comunicación posicionándose muy claramente en esta dirección que digo, ¿no? Sí, es verdad que hay un ruido que resuena en los oscuros callejones de la corte madrileña. Estos movimientos que se están produciendo en la dirección del país tienen ecos que nos conducen a eso. Hay quien ve solamente una batalla por el control de los accionistas y una batalla de intereses empresariales, pero hay algo que alcanza mucho más y así es como se está. Es que además, Fernando, cuando está ahí otra crisis que es la de la monarquía, yo viví muy de cerca eso en la cadena SER y he vivido mucho también en Radio Nacional. Es decir, yo conozco muy bien, creo que tú también, los entresijos de los medios de comunicación. Cuando las grandes instituciones del Estado se ven peligrar, los pilares que están al lado en el mismo templo tratan de aguantarlos. Y entonces ponen todas sus armas en funcionamiento, porque saben que si uno de los pilares cae, pueden caer otros, pueden ser ellos los siguientes. Y estamos en un país en el que de repente Unidas Podemos, un partido surgido en gran parte del movimiento de la calle, un movimiento muy antisistema, que viene a poner en cuestión toda la cultura de la transición y todo el régimen del 78, que viene a decir que la monarquía debería desaparecer, que tenemos que tener un referéndum sobre la forma de Estado que queremos tener, un partido que además ha propuesto un ingreso mínimo vital, incluso quiere ir a una renta básica. En fin, estamos hablando de un partido muy a la izquierda que ha sido siempre señalado por el empresariado, y cuando todas las instituciones de este Estado, que van de eso, desde el IBEX y sus alrededores hasta la corona y los suyos, cuando todo eso se ve peligrar, rápidamente sacan sus uñas, sus mejores armas y la munición. Y creo que esa munición, llámalo lejía, llámalo bombardeo, la vamos a tener en los próximos meses. Así que, bueno, las tensiones que se están respirando. Oye, yo te quiero preguntar antes de que cambiemos de tercio, porque hoy vais a hablar del ingreso mínimo vital en carne cruda, ¿no? Sí, eso es. Vais a colocar el foco. Pero te quiero preguntar por una derivada que a mí me está impactando muchísimo. Hemos visto cómo algunos protagonistas de la vida política y social en España, escuchábamos el otro día, por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz, hablando de que el anticristo reside en Cataluña, que se lo había dicho el Papa Benedicto XVI, que seguro... no sé si has escuchado este audio. No. ¿No lo has escuchado? No, por favor, es que estaba tan atónito que pensaba que me estabas contando algo del Mundo Today o de la portada de Jueves. No, te juro que esto es literal, ahora después lo escucharemos, pero es que se suma... Espérate, sí, Jorge Fernández Díaz. Sí, es que ha estado... Discúlpame un momento que no... Vale, ahora empiezo a recordar, que el diablo, sí. Continúa. El diablo residía en Cataluña, pero es que hemos visto al presidente de la Universidad Católica de Murcia, San Antonio de Murcia, diciendo que Bill Gates es un esclavo de Satanás. Hemos escuchado también al arzobispo de Valencia, Cañizares, diciendo que una de las vacunas del coronavirus se está fabricando a base de células de fetos abortados y es obra del diablo. No sé, la actividad frenética a la que está el diablo, la ocupación frenética que tiene, creo que el confinamiento también le ha estado afectando y se ha puesto a hacer cosas en cuanto ha salido. Creo que la cuarentena, esas personas que ya venían un poco tocadas, ha terminado de rematarlas. Es decir, la presencia del diablo que estamos viendo omnipresente, creo que tiene que ver más con la pérdida de lucidez y cordura, aquellos que la tenían ya en el límite. Lo de Jorge Fernández Díaz, perdona, que no me ha venido al principio a la mente, no me acordaba, efectivamente, claro, además que decía que el diablo ataca a España porque España ha sido uno de las grandes defensoras
del cristianismo. Sí, la cristiandad y la todo cristiandad, esto, sí. ¿no? Y entonces, pero a mí me ha hecho gracia que resida en Cataluña, ¿no? O sea, que tiene el diablo instalado en el separatismo catalán, ¿no? Y entonces me imaginaba ese diablo así, pues con su vestido de traje tradicional, no sé, haciéndose... Igual algunos han empezado ya la dieta de lejía antes de tiempo, también te digo, y entonces empiezan a tener los primeros resultados mentales. También tratando de bajar esto a tierra, de estos que viven tanto en las alturas como en los infiernos, realmente es inquietante porque uno de ellos ha sido ministro del Interior, el otro es un obispo muy destacado. Estamos hablando de figuras que tienen una enorme influencia sobre una gran cantidad de gente y en un gran poder en sus manos. Y creen todavía, o nos hacen creer, pues en bulos, en la existencia del diablo y en otras entes del medievo. Realmente es preocupante que estemos en el año 2020 en España y todavía escuchemos estos discursos tan retrógrados, tan reaccionarios, tan excéntricos, ¿no? Sí, tan chalados. Vamos a ver, es absolutamente grotesco. Yo me pregunto qué pensarán desde la Estación Espacial Internacional observando nuestro pequeño país, todavía sacando el incienso por las calles de Cataluña para ver si conseguimos que huya el que ya es diablo. lo único que falta, en fin. Bueno, de todas maneras va en la misma línea enloquecida de algunos cantantes que se han abonado a las teorías de la conspiración. Por supuesto, Bill Gates es el nuevo diablo. Nos van a implantar a través de una vacuna que lleva no sé cómo, nanobots, microchips y un polvo inteligente. Nos van a implantar la tecnología 5G para sacar información de nuestros cerebros y controlar el mundo. Y en todo esto no solo está Bill Gates, sino que Pedro Sánchez le está ayudando. Sí, no, es una cosa alucinante. Ahora, ya he visto, el otro día un matemático hizo cálculos para ver cuánto tendría que medir la aguja para implantar ese chip con la tecnología que conocemos. Y la aguja era el agujón, o sea, era el aguijón del año. Que decía yo, digo, ten cuidado por dónde te están sugiriendo la entrada del microchip, porque claro, no tienes aberturas suficientes. Pero... Efectivamente, a lo mejor es un manguerazo de gasolinera y no entra por la vena, sino por otra parte. Claro. Javier Gallego, gracias, cuídate, un abrazo fuerte. Qué mundo, un abrazo fuerte. Adiós. Es que va a haber que reírse por no llorar. Os lo digo de verdad, os abro los micros. Pai, María, ¿vosotras creéis en el diablo, así como concepto? No. Como concepto terrenal, porque claro, decía, el diablo puede ser la síntesis retórica de la maldad, pero no es eso lo que dicen. Lo que dicen es que se presenta en cuerpo y carne diabólico. Aunque yo conocí, pero bueno, eso es otra historia que igual hoy no es el día de Cuenta. Conocí a una persona, una chica, pero eran cosas de estas del pasado. Lo que sí que ¿Que creía en el demonio o qué? Bueno, que lo llevaba dentro, básicamente. Pero la cosa es que me ha impresionado mucho escuchar al arzobispo de Valencia, Cañizares, hablando del diablo en estos términos. Y eso es inhumano. Y eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! Mira qué bien. Ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Lo que quiere el diablo es una vacuna. Está súper liado el diablo con este asunto, porque lo ha dicho hasta el presidente de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Se puede decir que el diablo es la Venezuela de Londres se anuncia el coronavirus. Mira. Aquellas imágenes de los féretros. Ya entonces, ¿por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avariciaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? Hostia, el presidente de una universidad, pero es que un exministro del Interior. Y luego lo has cortado, pero suelta lo de los chips, ¿no? Sí que nos van a implantar. Sí, pero ¿cómo cambia de todas formas la visión con el tiempo? Jorge Fernández Díaz fue ministro del Interior hasta hace muy poquito con Mariano Rajoy. Bueno, pues dice que el diablo quiere destruir a España, que se lo dijo el Papa en persona y que, como has escuchado con mucha atención en el cielo, para evitarlo debemos sufrir. Durante la contrarreforma.
la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo. Todo esto me lo fue diciendo literalmente. Dice, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir. Pero me terminó con un mensaje de esperanza que quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros. Me dijo, no lo conseguirá, pero apliquen las 4 herramientas necesarias para derrotar al diablo en esta batalla. Que ninguna de las herramientas para derrotar al diablo era el 155. Luego todo esto me sorprendió porque digo, hombre, sí, pero ha pedido resignación, ha pedido pues estos valores así al alza, ¿no? En esa retórica, pero ninguna de ellas pasa por perseguir los CDR, ni el 155, ni por quitar las urnas, ni las intervenciones policiales. Y me dijo por este orden. La primera, la humildad. Humildad. No sé yo si se puede presumir de humildad en la reacción contra el asunto catalán. La segunda, la oración. Tampoco. La tercera, la sufrencia, el sufrimiento. El sufrimiento, algo Hizo más. una brevísima pausa y me dijo, y la devoción a la Santísima Virgen. Y la devoción a la Santísima Virgen. Jorge Fernández Díaz ha sido ministro del Interior en España y dice que en una reunión con el Papa igual le las alertó escuchas policiales encajaban ahí, ¿no? en la oración. ¿Será? No lo sé. O sea, de verdad, hay que reírse por no llorar, porque este señor lo pusieron al frente de una de las más altísimas responsabilidades del Estado con el manejo de tal. Momentos, a mí me viene alguien especialmente con esto. a Cataluña. El Santidad, por favor, rece por España. Nos hace mucha falta. Y su Santidad, evidentemente, pues seguro que es escuchado con mucho interés, con mucha atención en el cielo, ¿no? Sí, suponemos que su santidad es escuchado con mucho interés en el cielo, dado que es el representante en la tierra de la cristiandad, ¿no? Y intuimos que... Ahora, la cosa se nos está yendo un poco de las manos. O sea... Pero es que... No, hay Suena que tan recordar anacrónico. a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, cuando invocaba a la Virgen para salir de la crisis. Yo es que estoy... Si es que... Yo estoy flipando. De todas formas, estos momentos los voy a guardar en mi carpeta de momentos especiales, de momentos gloriosos. Pero, de alucinógenos. De momentos de para cuando hablemos de drogas alucinógenas. Pero mi favorito es un día escuchando Radio María, que ocurrió esto, que ya os lo he puesto alguna vez a los oyentes porque es que lo conocéis, pero... Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos este rosario a la campaña de oraciones en favor de Radio María, pidiendo que se le concedan las frecuencias que está solicitando a las comunidades autónomas. Contemplamos los misterios. Y ahí se lanzaban a rezar. Yo creo que podríamos hacer un círculo de oración cafetero, ¿sabes? Para orar, para que por esos mecenas que estamos esperando, vamos a dedicar una oración a María. Tú podrías ser virgen, Mary, te ha tocado el papel. Luego, el año que viene me toca a No mí, sé yo si quieres. puedo ser virgen, Fer, pero... Bueno, el año que viene... Bueno, después de 2 meses y medio de confinamiento... Yo creo que podemos bueno, hacer... Sí, visto, sí. Como en Amanece, que no es poco, lo sorteamos. Entonces a ti este año te toca virgen, a mí me toca puta, luego ya podemos ir haciendo... Y a ti guardia civil, Pai. Y luego ya... Bien. Luego cambiamos, ¿no? Si queréis podemos ir haciendo rotaciones o, oye, nos quedamos con esos papeles para siempre, como en Amanece. Se llama la atención con el que te has quedado tú, ¿eh? Dice Jaime Asel, dice, oye, Fernando, que están escuchando mis hijos. Hombre, Jaime, no creo que a tus hijos ahora les vaya a impresionar que Mary tenga una corona luminosa sobre su cabeza y pueda ejercer ese papel. Pero Nos dice Angélica Llamera que le preguntemos mañana a Pepe Romero si la Virgen puede traer el 5G. claro, porque digo yo, si tú oras a la Virgen para que la frecuencia llegue mejor a tu localidad, puede ser un milagro tecnológico, ¿no? Esto tenemos que pensarlo. Hay que comentarlo con Pepe, ¿no? El advenimiento del 5G. El advenimiento del 5G. Pero... Llama la atención, de todas formas, estos discursos que están contrastando un poco con la dependencia que esta crisis ha demostrado que tenemos de la ciencia, ¿no? Y lo importante que es el discurso científico y digamos los estudios, las pruebas. Y en este sentido me llama la atención que se hayan recuperado, que se estén oyendo ahora estos discursos, ¿no? Que retrotraen un poco casi a la Edad Media. Yo recuerdo este año repasando la peste bubónica, la época de la peste bubónica en Europa y cómo derivó
derivó en un cambio en la sociedad y en cómo la Iglesia se fue haciendo fuerte, y realmente hay ciertas cosas que los seres humanos y la historia de la humanidad demuestra que se repiten. En este momento es verdad que la ciencia ha alcanzado un nivel, pues realmente una altura en la que se ve la importancia que tiene contra estas cosas, pero sí es verdad que me llama la atención que precisamente en este momento estemos escuchando este tipo de declaraciones por parte de gente que ha ocupado puestos tan relevantes y tan importantes. Bueno, y gente que que se cambia la muda y que ha viajado y ha estudiado, y a mí me resulta muy, muy insólito. Pero además es verdad, el gran contraste no solamente con la ciencia, o sea, yo me imagino, decía Javier, me imagino a alguien en la Estación Espacial Internacional escuchando esto. Así, de una localidad llamada España, ¿no? O de un centro financiero en Wall Street. Luego es verdad que hay mucho tronado en todas partes, ¿no? Y depende si está bajo los efectos de alguna droga alucinógena. Pero, o sea, me resulta, es como tan... Cuando estás hablando desde... Sí, puedes... Oye, igual Steve Jobs era la reencarnación del diablo, ¿no? Pero cuando te conectas con el teléfono móvil... Claro, yo entiendo que hace 100 años, pues podías convencer a alguien todavía de lo... Yo, mira, veo a mis gatitos, me alucina. Porque cuando hay viento, se aterran porque las cosas se mueven. Flipan. La señorita Oliva y el señor Nicolás alucinan con el viento. Es un buen título para un libro. Porque no os podéis imaginar el pánico que les provoca, porque las cosas se mueven, ellos no entienden, o sea, ya más o menos lo han interiorizado, se han acostumbrado, ¿no? Entonces yo entiendo, claro, pero cuando tienes un poco de datos sobre el funcionamiento de la humanidad, escuchar algunas declaraciones como las que estábamos escuchando, el presidente de una universidad, pues decir, bueno, un obispo va en su cosa, ¿no? Que Radio María pida frecuencias, bueno, no deja de ser una cosa un tanto perversa del asunto, pero bueno, está dentro de su panorama, así. Pero claro, ya cuando llegas a un exministro del Interior que ha palpitado las cloacas del Estado y le ves preocupado con estas cosas. Y luego son los que piden, ¿no?, que todo tiene que ser por meritocracia y demás. Pero dices, hombre, pues sí, el señalamiento de la divino. universidad dice, ¿Sabéis? La historia de Jorge Fernández Díaz, ¿la conocéis? Que fue en un viaje a Las Vegas donde tuvo una iluminación. ¿Esto lo conocíais o no? No. Me suena. Júrame que no lo conoces, Pai. No. ¿En serio no te lo he contado? Esto es alucinante. Dice Mamen Páez que esto es muy berlanguiano. Esto en efecto. Bueno, pues resulta que Jorge Fernández Díaz no era devoto. De hecho, llevaba una vida disoluta. Confesado por él, contado por él. Una vida disoluta y alocada. Un poco como George Bush, ¿no? Y entonces resulta que se fue a Las Vegas en un viaje con un grupo de amigos. Y allí vio a la Virgen. Esto es literal, os juro que no me estoy inventando nada. No sé si era la Virgen o a Dios. Pero se le acercó y en una noche se le iluminó. Y entonces, a partir de ahí, decidió que tenía que recorrer los luminosos caminos de la cristiandad. Y entonces se convirtió... Pero una iluminación de estas, absolutamente, claro, es con lo que dice Pipistrello, tener iluminación en Las Vegas tampoco parece muy difícil. Supongo que depende del proveedor, pero entonces, a partir de ahí, esto, oye, os juro que esto lo estoy contando en tono irónico, pero es verdad, lo cuenta, mira, lo voy a buscar aquí. Eso explica además, las medallas a la Virgen, ¿no? Que decía tú como yo en el chat también. Jorge Fernández Díaz, Las Vegas, ya veréis, voy a poner esto. El ministro que peregrinó a Las Vegas aseguró sentirse identificado con la espiritualidad del Opus Dei, llegó a la... Bueno, confiesa que redescubrió a Dios, a la figura de Dios en Las Vegas, y habla de Marcelo, que es su ángel de la guardia. Resulta que tiene un ángel de la guardia, dice, que se llama Marcelo. Él tiene un libro que se llama Cada día tiene su afán en la sexta noche, y entonces le preguntaron por estas cosas y dice, yo era lo que ahora se llama un católico sociológico-cultural, vivía en ese clima de catolicismo sociológico pero no vivido. Bueno, más bien es que tenía una vida un tanto ajetreada. Dice, no tenía presente a Dios en mi vida, mi amigo de toda la vida fue un instrumento para iniciar mi camino de la conversión. Dice, entonces resulta que todo esto le ocurrió en un viaje a Las Vegas. Y esto lo contó un día, además, lo ha contado en numerosas entrevistas y en Ministro del Interior en España, el que tuvo que gestionar la crisis del 1 de octubre
en España, la mayor crisis de la democracia que se ha vivido aquí. Cuenta en el libro, que también las hay, como por ejemplo un viaje que le cambió la vida. Sí, bueno, les va a sorprender. Un viaje de un mes a Estados Unidos con su amigo Antonio Perea, su amigo supernumerario de Opus Dei. Tenían entonces 40 años y la cuestión es que su amigo le ayuda a redescubrir a Dios. Pero ¿dónde ocurre, Iñaki? En Las Vegas. La noche que podían descubrir Las Vegas, esa ciudad del pecado, el amigo quiere irse a misa. Escuchen. Para mi sorpresa, mientras nos registrábamos en el hotel, Perea pidió en la recepción que le indicaran una iglesia católica donde poder asistir a misa. Venga, Antonio, déjate de bromas. Me estás tomando el pelo. A partir de aquella noche en Las Vegas, cuando acabábamos la intensísima jornada, durante la cena, hablábamos de Dios. Que después de la jornada intensísima en Las Vegas, hablaban de Dios. Y eso... La jornada intensísima en Las Vegas. Que yo me pregunto, efectivamente, o sea, define jornada intensísima en Las Vegas para terminar hablando de Dios. Joder, volvió con una reconversión, oye, hasta el punto de que él cuenta que allí vio a Dios y ahí se encontró con él, o lo que cosas de estas que pasen. Y ¿qué, alucináis o no? Un poco. O sea, que el ministro del Interior, de un país desarrollado. En Europa, es verdad, sur de Europa, en fin, tampoco es que seamos Noruega, pero bueno, que tenemos nuestras cosillas, ¿no? Y bueno, pues así estamos, queridos amiguitos. Así que nos... Iluminados estamos. Con esto apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que con esto ya os dejo pensando un rato y le dais vueltas a todas estas cosas que están ocurriendo en España. Y ya, si acaso, vamos a pedir más dinero a Merkel. O directamente que vengan los hombres de la troika, ¿no? O sea, pero exactamente en qué estáis invirtiendo los recursos, o sea, ¿qué naturaleza de cultivos estáis obteniendo concretamente? Yo creo que de aquí sale un buen análisis del agua que bebemos y de los chemtrails. Claramente aquí hay un problema de chemtrails, o sea, vamos a empezar a colocar las cosas en su justa medida. Claro, ¿a la Virgen en Las Vegas le hablas en inglés? O el idioma es universal, o la Virgen sabe todos los idiomas. Esto lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, alguien que me eche una mano en este... Alguien que haya visto una Virgen, ¿no? Que haya visto una Virgen últimamente. Este hombre... Bueno, pues... Creo que Las Vegas no parece el destino más apropiado para un viaje de estas características, ¿no? Que parece que iban buscando una iglesia y que una actividad intensísima en la que terminaban hablando de Dios. Pues no lo sé, porque yo las iglesias de Las Vegas son para casarse. No sé tampoco si les permiten mucha oración. Son capillas que vas a la capilla y por menos de nada sale casado. Sí. Si te despistas, en lugar de salir orando, sales casado. Y la propuesta era otra. Que nunca sabes. Te vas a Las Vegas y puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. A mí lo que me parece fatal de todo esto es que esto se esté contando públicamente porque, oye, noches locas en Las Vegas hemos tenido todas y no vamos por ahí aireándolas. No, yo no he estado nunca en Las Vegas. ¿Tú has estado en Las Vegas, Pai? Seguro que sí. No. Pero si tú has conocido mundos, si tú has viajado, si tú eres una persona viajada. Pues sí, pero Las Vegas no ha entrado en mi cuaderno de viaje. Ya. ¿Tú, Mary? No. ¿No? Y tampoco me atrae, ¿no? ¿No te llama la atención? No. ¿Y tampoco, Pai? Pues... Yo que os veía ahí en la pirámide esa de Keops vestidas de Desde Nefertitis. Arriba, ¿no? Vestidas de Nefertitis, bajando al casino. A echar ahí los restos. No, a mí el juego, las apuestas y los casinos nunca me han llamado demasiado la atención. Ay, amigos. Es verdad que Las Vegas es mucho más, ¿eh? No es solo eso. Con lo cual es verdad que es una ciudad que en fin, tiene atractivos múltiples y realmente tiene su encanto, que pero se lo digan a Jorge no... Fernández Díaz. Sí. Así tiene atractivos pero múltiples. Pero es lo que dicen aquí, que a ver si no era la Virgen, a ver si iba a ser Elvis. Bueno, pues así nos vamos a marchar. En efecto, el diablo está ahí fuera, el diablo está acechando, el diablo se ha escapado. Que decía Miguel Bosé, ¿no tenía una canción del diablo? Ya estás cerrando el círculo, ¿no? A ver si va a estar todo conectado. A ver si el diablo se ha escapado. A ver si el diablo, ¿no? Es el origen de todo. ¿Cómo era la canción esta? Es fácil echarle la culpa al diablo. Es cómodo. Sí, bueno, no sé, depende de lo que te hagan.
¿Cómo se llama? ¿El diablo se ha escapado? No. Venga, Pai, tú esta te la sabes. Ahora que te la oigo tararear, sí, pero... No, pero no era de Miguel Bosé esa. Pues a mí me suena ver a Miguel Bosé cantando esta canción. Sí. Dice Carolina Plis, ¿qué canción es esta? Joder. No me acuerdo. A ver, ¿qué es? Es que no la puedo poner seguro porque tendrá derechos. Estoy yo como para enfrentarme a Miguel Bosé por los derechos. Ahora que estoy haciendo... A ver, Miguel Bosé, El Diablo. ¿Don Diablo? Don Diablo se ha escapado, sí. Sí, bueno, creo que unos fragmentos... Salía vestido de diablo. Así. Diablo, sí. Y con unos niños vestidos de angelitos a su alrededor. Ya está, creo que es mejor no proseguir por este proceloso territorio. Que puedan... Dice, sí, que es, no la pongas. Dice, y además, sí, iba vestido de rojo con rabo, con rabo atrás y cuernos y todo. Todos los complementos llevaba, sí. Así que... Igual el diablo era él. Bueno. Queridas amiguitas, esta actitud pecaminosa no nos puede conducir a nada bueno, así que por favor hagan las tareas... Examen de conciencia. El examen de conciencia correspondiente. Que mañana volvemos. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. A vosotras. Gracias, cafetero, cuidaos mucho de las noches de Las Vegas. Hasta mañana. Adiós.